Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a esta jornada de actualización del mes de noviembre de 2021. Y nuestra expositora del día de hoy es la doctora Mercedes Gregorio Domínguez. La doctora Mercedes Gregorio, bueno, ella es licenciada en actuaría por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Además, es doctora en estadística y en investigación de operaciones por la Universidad de Essex, en Inglaterra. Actualmente, Mercedes es directora de la licenciatura en actuaría del ITAM. Y bueno, pues desde luego nos da muchísimo gusto recibirte en estas jornadas de actualización, Mercedes. Es un verdadero honor y un placer tenerte por acá. Bienvenida. Muy bien. Pues muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Daniel me pidió que hablara un poquito sobre mi investigación, algo que les pudiera interesar, ¿no? De lo que les voy a hablar, siento que es algo que pues generalmente los actuarios no lo usamos o no estamos en contacto con ello. Entonces pienso que pues puede ser algo nuevo, ¿no? Que podría funcionar para algunos conjuntos de datos. Y entonces, pues la idea de estas jornadas pues es que nos actualicemos, que veamos otras cosas distintas. Creo que hablar de lo mismo todo el tiempo, pues aunque sea algo nuevo, pues medio puede aburrir. Entonces, por eso escogí este tema, ¿sí? Les voy a hablar sobre datos circulares. Los datos circulares, pues son unos datos muy especiales, tienen unas características muy especiales y en ciertas circunstancias nos pueden ayudar mucho, ¿no? Para modelar cierto tipo de cosas. Entonces, sin más, les voy a compartir mi pantalla para empezar con la presentación. Cualquier duda que tengan, que se les vaya presentando, si quieren interrumpirme, no hay ningún problema, si quieren esperar hasta el final, ¿no? Y si no tienen dudas, pues sin más, voy a empezar. ¿Okay? Entonces voy a hablar un poco, como les digo, sobre distribuciones circulares, datos circulares, sus características y un modelo muy especial que es en el cual pues yo he trabajado bastante. Entonces, ¿qué son los datos circulares? Los datos circulares, pues básicamente lo que hacen es representar direcciones en el círculo unitario, ¿sí? Todo lo que podamos representar en el círculo, ¿sí? Puede verse como datos circulares, ¿sí? Estos datos circulares son medidos en ángulos, que pueden ser medidos en radianes y entonces van de 0 a 2pi, o también podrían ser medidos en grados y entonces irían de 0 a 360 grados. ¿Sí? La característica de estos datos es que son periódicos o cíclicos, con lo cual nos permite analizar datos, ¿no? Que tienen esta parte de periodicidad o ciclicidad, ¿no? Y que pues no necesariamente pues tienen que ser direcciones, muchas veces también son tiempos. Y en el caso de los datos actuariales, pues principalmente esa es la línea por la que tomaríamos, ¿no? Que son precisamente datos temporales, ¿no? Y lo que queremos ver es, pues, qué tanto tienen un ciclo, ¿no? O qué tan frecuentemente se observan y qué repeticiones tenemos, pues ya sea diarias, si analizamos por horas, semanales, si analizamos por días de la semana, mensuales, etcétera. Y eso, pues nos podría servir para modelar cierto tipo de evento que nos interesaría en actuaría, ¿no? Como les digo, las mediciones principales de estos datos circulares provienen de una brújula, ¿no? Que este es el efecto principal, ¿no? La medición principal, pues, qué dirección toman. Por eso también los datos circulares también se llaman datos direccionales, ¿no? Porque nos indican, pues, una dirección, ¿no? Y eso tiene que ver, algún ejemplo podría ser, por ejemplo, las direcciones del viento, ¿no? Y pues algún ejemplo que nos podría interesar es cómo se mueven, por ejemplo, los contaminantes, ¿no? En la Ciudad de México en función de la dirección del viento que se toma.
¿no? O otra forma de mediciones, pues podría ser un reloj, ¿no? Que es precisamente el tiempo de ocurrencia de algún evento y cómo estos eventos pueden irse repitiendo de este modo que sean como cíclicos en cierta forma, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo, ¿no? El primer círculo, el de la izquierda arriba, ¿sí? Verán pues datos direccionales, ¿no? Pues es una brújula, tenemos norte, sur, este, oeste, y directamente vemos pues los grados, ¿no? Los datos estarán sobre el círculo, ¿sí? Sobre el círculo unitario, y nos indicarán pues precisamente direcciones que toma algún dato de interés, ¿no? Los otros dos tienen que ver con datos temporales, ¿no? El de la derecha pues es un reloj y analizaríamos datos diarios, ¿sí? ¿Qué pasa a lo largo del día? ¿No? Y entonces podríamos ver, por ejemplo, pues, dónde se da con mayor frecuencia cierto tipo de accidentes, ¿no? O accidentes de cierto tipo, accidentes fuertes, ¿no? A lo mejor la mayor parte de los accidentes se da a una hora específica durante el día y eso se repite a lo largo de los días, ¿no? O, por ejemplo, en el círculo de la izquierda abajo, ¿no? Pues tendríamos dividido el círculo en un año, o sea, un año dividido en meses, ¿no? Entonces, cada uno de estos pedazos de pie, ¿no? Correspondería a un mes, ¿no? Y lo que nos indicaría sería eventos que ocurren en ese mes, en caso de que veamos cosas que pasan cíclicamente, que siempre ocurre algo en enero, ¿no? O en febrero o en diciembre, ¿no? Si modelamos ventas, por ejemplo, pues podríamos ver que diciembre, finales de noviembre, pues crecería mucho, ¿no? Mientras que a lo mejor otros meses, pues no es tanto, ¿no? Entonces, y eso ocurre año con año. Entonces, a eso me refiero con eventos cíclicos, ¿no? Que siempre pasan. Entonces, lo que queremos hacer es tener una forma de modelar esos datos de forma que repliquen ese comportamiento cíclico. ¿Okay? Los datos temporales, ¿no? Los datos que vienen de una brújula, pues ya directamente están en función del ángulo. Pero los datos temporales, pues lo primero que necesitamos es transformarlos, ¿no? Porque si los tenemos en horas o los tenemos en días o los tenemos en meses, ¿sí? Pues eso directamente no lo podemos ver en el círculo. Pero si los transformamos, cada uno de estos datos X, ¿no? Lo multiplicamos por 2pi y lo dividimos entre el número de unidades en las cuales queremos dividir el círculo, pues nos da precisamente esta medida angular, este dato en ángulo, ¿no? Pi, el tamaño precisamente del pi que tenemos ahí. Y entonces, así es como modelaríamos nuestros datos temporales, pues precisamente en el círculo. ¿Cuál sería la diferencia entre tratar estos datos con datos lineales o con datos circulares? Piensen aquí, por ejemplo, tengo modelados datos sobre la hora en la que ocurrió un accidente fuerte, ¿no? Un accidente fuerte de tráfico. Generalmente los accidentes más fuertes dentro de la ciudad, ¿no? Porque en carretera pues ocurren a cualquier hora, pero dentro de la ciudad generalmente ocurren pues, durante la noche, ¿no? Que la gente o se pasó de copas o va a más velocidad de la que es permitida, porque pues se puede, porque no hay coches en la calle, etcétera, ¿no? Si nosotros lo modeláramos como datos lineales, ¿no? Y los graficamos en una recta, ¿no? Esas son las horas, van de 0 a 24 durante el día, ¿no? Lo que veríamos sería una especie de distribución bimodal, ¿no? Como que muchos datos al principio del día y muchos datos al final del día, ¿sí? Y entonces correríamos el riesgo, ¿sí? De estar diciendo cosas como, pues, al principio del día pasan muchas cosas y al final del día, cuando realmente es un mismo periodo de tiempo realmente.
si lo graficamos en el círculo, vemos como todos los datos están del lado derecho, alrededor de las 24 horas, ¿no? Unos antes, otros después, pero es precisamente la misma zona horaria, ¿no? Entonces, realmente el verlos dentro del círculo, lo que nos permite ver pues son datos, ¿no?, que están pegaditos de alguna forma y que tienen que tener un comportamiento similar, ¿sí? En la de arriba veríamos que lo modelamos mediante una bimodal, ¿no?, una distribución bimodal o una mezcla de distribuciones, cuando si los vemos dentro del círculo vemos que simplemente tienen una moda y es precisamente los datos que están ahí pegados, ¿no? La característica de estos datos circulares, ¿sí?, es que precisamente en el 0 o en 2pi o en 4pi, ¿sí?, tiene que pegarse este comportamiento, tienen que tener exactamente el mismo comportamiento. Y entonces no se sabe dónde empieza y dónde termina el círculo, sino que vamos recorriendo el círculo y vamos viendo cosas que están pegadas, ¿no?, y no necesariamente separadas, como sería el caso de los datos lineales. Cuando nosotros tenemos puntos direccionales, pues lo más cómodo para poderlo analizar es escribirlo en coordenadas polares, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ese punto A, ¿sí?, pues tiene una coordenada en X, una coordenada en Y, y lo podemos transformar a el ángulo A, que nos da precisamente pues, la situación dentro del círculo, precisamente. Este ángulo, ¿no?, que es lo que modelaríamos el ángulo, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante tratarlos como datos circulares realmente y no como datos lineales, ¿no? Si nosotros tomáramos el promedio de estos datos, ¿no?, fíjense que algunos datos están en la 1, en las 2, más o menos, y otros datos están en las 22, 23 horas, ¿no? Si nosotros tomamos el promedio normal, ¿no?, nos daría que el promedio es a las 12, ¿no? El promedio son las 12, porque unos datos a la 1 y otros datos a las 23, ¿no? Tomando el promedio nos da que las 12. Y entonces nosotros, si tomáramos, o sea, si cometiéramos el error de estos datos, modelarlos o decir que son lineales, ¿no?, diríamos que el tiempo promedio de ocurrencia del accidente son las 12 del día, ¿no?, cuando a las 12 del día no hay accidentes, ¿no? Entonces, como que no tendría mucho sentido esta media, ¿sí? Y por eso se habla de la media direccional. La media direccional estaría precisamente en las 24 horas, ¿no? Y ese sería el promedio verdadero, ¿no?, como que la hora promedio, lo que ocurre en este tipo de accidentes, ¿no? Entonces, sí podríamos cometer un error bastante fuerte, ¿sí?, el usar el modelar los datos como lineales en lugar de estarlos modelando como datos direccionales. La diferencia para calcular este tipo de medias, pues la media lineal, pues sería simplemente el promedio de los ángulos, tal cual, ¿no?, o el promedio de las horas, mientras la media direccional toma en cuenta precisamente esta expresión en coordenadas polares, ¿no?, que sería la suma de los senos, o sea, el promedio de los senos es Y, el promedio de los cosenos es X, y el ángulo correspondiente a esa coordenada resultante, ¿sí?, sería precisamente la media direccional. Y de la misma forma que tenemos la media direccional, podríamos tener otras características, ¿no?, como la varianza o la dispersión de los datos, más que varianza, ¿no?, pero pues tiene que ver precisamente con estas coordenadas polares. Ahora bien, ¿cómo trabajarlo en términos de distribuciones, ¿no? ¿Cómo modelamos esos datos con alguna distribución? Realmente hay muy pocas distribuciones que son específicamente diseñadas para datos circulares. Sí hay algunas, la uniforme, la Mises y una que otra, pero la mayoría de las distribuciones que acostumbran utilizarse son distribuciones que se encuentran
enrollando distribuciones tradicionales alrededor del círculo unitario. Entonces, ¿cómo funcionan estas distribuciones enrolladas? ¿No? Piensen, por ejemplo, en una normal, y lo que hacemos es esa normal que vemos como campana, la empezamos a enrollar alrededor del círculo unitario. Entonces, sea f de x, la distribución tradicional definida en este intervalo de menos infinito a infinito, y p de teta una distribución para datos circulares en el intervalo que va de 0 a 2pi. Entonces, la variable que vamos a modelar es x módulo 2pi, ¿sí? De tal forma que la vamos enrollando precisamente en los radianes, ¿no? En 2pi. Que todo esto que he venido manejando entre 0 y 2pi también lo podemos manejar en grados y manejarlo de 0 a 360, ¿no? Pero acostumbramos a manejarlo en radianes. Y entonces la distribución está enrollada, ¿sí? Resulta ser la suma de la función de distribución original, la función de densidad original, sumado en los puntos, agregando los puntos que vamos enrollando, ¿no? Entonces enrollamos la normal y en 2pi, 4pi, 8pi, etcétera, todos esos las agregamos, ¿no? Agregamos esa distribución y entonces nos da la distribución precisamente de teta, ¿no? El problema es que esto no garantiza que el límite de p de teta sea p de 0, o sea que el límite de p de teta cuando teta tiende a 2pi, ¿sí? Sea p de 0. Y las distribuciones hechas específicamente para datos circulares, ¿sí? Nos aseguran que en 0 y en 2pi valga lo mismo, para que en 4pi valga lo mismo, porque queremos este comportamiento que donde se une el círculo, ¿sí? Sea exactamente igual. Entonces, dentro de las distribuciones más utilizadas y que son específicas para círculos, ¿sí? Tenemos la distribución uniforme, que es simplemente entre 2pi, darle la misma probabilidad a cualquier ángulo dentro de ese círculo, ¿sí? O la distribución von Mises, que la distribución von Mises es considerada así como la normal para datos circulares, ¿no? Es univariada, ¿sí? Y pues tiene su pico precisamente donde tenga la máxima probabilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, simulaciones de estas dos distribuciones. El primer círculo pues es la uniforme y nos da precisamente valores en cualquier punto del círculo. La de la derecha es la von Mises, ¿no? Que como les decía es univariada, entonces tiende a tener muchos datos y simulamos sobre ella, pues precisamente donde está la campana, ¿no? En este sentido es que es parecida a la normal. Y nosotros, ¿no? Mi coautor y yo, Juan José Fernández, con el que generalmente trabajo este tipo de investigación, ¿sí? Pues diseñamos esta nueva familia de distribuciones, ¿sí? Que son distribuciones circuladas basadas en sumas trigonométricas no negativas, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten estas distribuciones circulares? Estas distribuciones circulares tienen la característica de que nos permiten tener muchas modas, ¿no? Y entonces no son tan limitantes como la von Mises, ¿no? Que solo tiene una moda, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, podríamos modelar un conjunto muy pequeño de datos. Cuando tenemos varias modas en distribuciones circulares, pues lo que se hace es generalmente tomar mezclas de von Mises para modelar estas jorobitas, ¿no? Estas diferentes modas. Pero estas distribuciones, ¿no? Que están basadas en sumas trigonométricas no negativas, ¿sí? Toman precisamente, pues, están basadas precisamente en momentos trigonométricos. Entonces, con eso, pues,
nos permite modelar precisamente diferentes modas en una misma distribución. ¿Cuáles son las características de estas distribuciones? Para cualquier función de densidad, ¿sí?, de una variable circular, necesitamos que sea positiva, que entre 0 y 2pi integre 1, ¿no?, para que esté definida en el intervalo de 0 a 2pi. Y lo que hacemos es que la ciclicidad debe valer lo mismo, la función de densidad, ¿no? Que la función de densidad de teta y de teta más 2pi o 2pi k, ¿no?, que es regresar al mismo lugar del círculo una y otra vez, debe valer lo mismo, ¿no?, que es exactamente igual. Entonces, ¿cómo están definidas, ¿no? Una suma trigonométrica de orden n, ¿sí?, es esta t que tenemos aquí, ¿sí?, y es no negativa para cualquier valor de teta real, ¿sí? Sí, solo si existen números complejos CK, ¿sí?, tal que cumplan estas restricciones que tenemos ahí. Esa es la definición de una suma trigonométrica de orden n. Y a partir de ahí, le ponemos la restricción de que tiene que integrar 1, ¿no?, en el intervalo de 0 a 2pi, y entonces resulta que tenemos esta definición de una función de densidad para variables circulares, ¿no?, que es 1 entre 2pi más 1pi por esta sumatoria, que tiene que ver precisamente, por eso se llaman sumas trigonométricas, ¿no?, porque estamos sumando cosenos y senos. Esta distribución tiene como característica particular que si no tenemos si no sumamos estos términos, ¿no?, estos elementos trigonométricos, ¿no?, si toda la parte de la derecha no existiera, tendríamos como caso particular la uniforme, ¿no?, el 1 entre 2pi. Entonces, nosotros podemos considerar como caso particular de esta distribución la uniforme, lo cual nos va a permitir, pues, poder hacer pruebas de hipótesis entre que si unos datos son uniformes, se distribuyen uniformes o no. Esto es, si hay algún tipo de ciclicidad, ¿no?, o de patrón temporal en nuestros datos o no. Esta función de densidad, ¿no?, en términos de números complejos, la podemos escribir como está abajo, ¿sí?, que es la doble sumatoria, ¿sí?, de CK por CM, donde esta CM barrita es el conjugado, ¿sí?, del complejo CK, por E a la I, K menos M por teta, ¿no? Esta forma de escribir la función de densidad, ¿sí?, es muy útil cuando estamos tratando con funciones generadoras de momentos, porque es simplemente esto multiplicado por algo que es la exponencial de algo. Y entonces es muy fácil tratar con este tipo de distribuciones, ¿no?, y obtener precisamente funciones generadoras de lo que estemos buscando. Y además, esta última expresión, pues se puede generalizar más al caso de esferas o hiperesferas en más dimensiones, ¿no? Entonces, no solo datos circulares, sino que podemos irnos a el espacio más allá. Un ejemplito, el típico ejemplo que se trabaja con datos circulares, que es el ejemplo de las tortugas, ¿no? Aquí tenemos un grupo de tortugas, bueno, de huevos de tortugas, y cuando salen queremos ver hacia dónde van. Y lo que se intenta probar es ver si realmente las tortuguitas tienen así como una brújula en la mente y saben ir directamente hacia el mar, ¿no? O saben si van a ir o no. Y entonces, pues esto lo queremos modelar con esas sumas trigonométricas, ¿no? Y lo que tenemos, o el resultante de ajustar estos datos, es algo de este estilo, ¿sí? La línea continua, ¿no?,
es una mezcla de von Mises, porque como les decía, la von Mises directamente no se puede utilizar, sino que tienen que ser mezclas cuando tenemos estas varias jorobitas, que es con bivariada o digo bimodal o trimodal o dependiendo las modas que tengamos. Y la punteada es esta distribución de sumas trigonométricas no negativas, ¿no? Que nos permite ver que pues más o menos están modelando el mismo conjunto de datos, ¿no? Con esta bimodalidad, ¿no? Que tiene que ver con estas tortuguitas que se equivocaron y se fueron completamente hacia el otro lado en vez de irse hacia el mar, que es donde deberían ir. ¿Okay? Todo esto que les voy a, todos estos ejemplitos, ahora voy a mostrarles algunos de los ejemplos con los que hemos trabajado. Todos estos ejemplos se pueden correr en un paquete. Tenemos un paquete diseñado en R, ¿no? Que se llama circ-nntsr, que es una distribución circular basados en en sumas trigonométricas no negativas, ¿no? Y están las funciones ahí todas programadas, entonces se pueden, y también los conjuntos de datos, entonces todo esto puede ser replicable. ¿Sí? Mercedes, ¿Sí? ¿puedes regresar tantitito a la lámina anterior? Eso. Veo circular, es que por el nombre del paquetito que hicieron, circular, non-negative, Trigonometric sums. y la R es de R del paquete De de R. R. Ajá, Ah, de que está está bien en padre. R. Ajá. Está bien padre. Ok, aquí estamos. Ok. Entonces, uno de los primeros ejemplos con los que trabajamos, ¿sí? Fue en esta parte de la aproximación para edades fraccionadas, ¿no? Generalmente cuando le queremos calcular el seguro, ¿sí? Para edades fraccionadas, tenemos las típicas distribuciones de cómo se distribuyen a lo largo del año las muertes, ¿no? A través de la uniforme o de la fuerza constante de mortalidad o Balducci, son las principales utilizadas, ¿no? Pero si nosotros vemos aquí, ¿sí? Este histograma que estoy mostrando aquí, son datos de mortalidad, ¿sí? En México, ¿no? Y entonces, los histogramas de arriba, ¿sí? Son precisamente empezando el año en enero y terminando en diciembre, ¿sí? Entonces vemos cómo la mayor parte de la mortalidad se va pues en los primeros meses del año o en los últimos. Y durante el verano casi no. ¿Sí? Y esto tiene que ver con que las enfermedades más graves, ¿no? Se dan precisamente en los meses de invierno, donde hace más frío. ¿Sí? Y es precisamente lo que queremos hacer con estas distribuciones circulares, ¿sí? Queremos hacer el año circular, ¿no? Y pegar el mes de noviembre, o diciembre más bien, el mes de diciembre al mes de enero, de tal forma que el comportamiento de diciembre continúe en enero y no verlo como separado o como aislado, ¿sí? Los diagramas de abajo, los histogramas de abajo, son los años empezando en julio, ¿no? Y entonces ahora sí vemos cómo este comportamiento de mortalidad tiene precisamente un pico en invierno, ¿sí? Que si nosotros lo viéramos como años así totalmente aislados, empieza en enero y luego en diciembre, diríamos, esta distribución tiene dos modas, ¿no? Uno al inicio del año y otro al final del año. Cuando lo unimos, ¿sí? Realmente solo tiene una moda y es en la estación de invierno, ¿sí? Que es esta parte de invierno donde hace más frío. Entonces, el tratar estos datos como variables circulares, lo que nos permite es darnos cuenta de esto, ¿sí? Cuando hacemos la aproximación para edades fraccionadas, en base a cada uno de los supuestos, uniforme, fuerza de mortalidad constante, Balducci, etcétera, tenemos que estamos modelando como si fueran estas líneas horizontales que tenemos ahí. Entonces vemos que
realmente no tienen pues, gran impacto, ¿no? O sea, no estén modelando bien nuestros datos. Que cuando estamos hablando del seguro de vida en varios años, ¿sí? Pues se van promediando a lo largo del año, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de seguros de corto plazo, ¿sí? En los cuales a lo mejor nada más aseguramos durante un viaje al asegurado, cosas así, sí tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Esta fuerza de mortalidad diferente. ¿Qué pasa con estas sumas trigonométricas no negativas, ¿no? Nos permiten precisamente modelar de una forma más certera, ¿no? Lo que serían lo que es esta mortalidad, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, en la primera gráfica, ¿sí? Al final, en diciembre, la curva termina muy arriba, ¿no? Y eso es para que se pueda pegar a enero pues, del siguiente año, ¿no? Entonces vemos como a la altura de un poquito arriba del 1.1 es donde se uniría esta gráfica con la siguiente. Que si vemos la gráfica de en medio y vemos el año empezando en mayo, ¿sí? Ya vemos cómo está totalmente unida, ¿no? Y si vamos a septiembre, pues ya recorrimos el círculo, ¿sí? Y entonces vamos viendo cómo podemos modelar precisamente esta mortalidad. No importa dónde empecemos en el año, ¿no? Siempre vamos a tener el mismo modelaje. No es lo mismo en estas distribuciones, ¿no? Porque fíjense que, por ejemplo, la fuerza de mortalidad constante, ¿sí? Si empieza en enero, pues va bajando, ¿no? Y si empieza en julio, también va bajando, ¿no? Cuando debería de alguna forma replicar el comportamiento del de arriba y se debería ver una especie de U, porque si yo, bueno, de una B, ¿no? Si yo la muevo tantito y la empiezo en julio, ¿sí? Pues debería ver primero bajando y luego subiendo, ¿no? A partir de diciembre. Y eso no se ve. En cambio, en estas distribuciones circulares, sí tenemos ese comportamiento de no importa dónde empiece el año, ¿no? Siempre tengo exactamente el mismo comportamiento y lo voy manejando de forma igual. Precisamente en este artículo que fue publicado en el Scandinavian Actuarial Journal, están las fórmulas para los seguros, ¿no? Si alguno de ustedes está interesado, para calcular los seguros de corto plazo utilizando precisamente estas distribuciones. Otra cosa que se puede hacer, ¿sí? Con este tipo de distribuciones es precisamente este análisis de uniformidad, ¿no? ¿Realmente nuestros datos son uniformes? ¿Importa realmente modelar precisamente esta estacionalidad? ¿No? Mercedes, perdón, Sí, yo tengo una preguntota. dime. Perdón por dar lata. No, no. Eh, eh, gracias. En la lámina anterior, Ujú, esa mera, sobre los seguros, vamos, hay un montón de alumnos ahorita mismo presentes en la sala. ujú. Y bueno, pues una pregunta que de seguro tienen ellos es, oye, ¿y cómo le hacen las aseguradoras para modelar estos mismos datos? Generalmente, las aseguradoras, ¿no? Lo que hacen es, hay muy pocas aseguradoras que vendan seguros de corto plazo de vida, ¿no? Sí hay algunas que los venden, pero utilizan precisamente ¿dónde están? Estas hipótesis, ¿no? Y generalmente la que se utiliza es la distribución uniforme, ¿no? Que es seguramente la que tus alumnos y todos ustedes estudiaron en los cálculos actuariales, ¿no? Porque es la típica que se utiliza. Entonces, no van más allá. Ahora, el impacto no es muy fuerte, ¿sí? Si la venta de seguros de corto plazo es uniforme a lo largo del año, porque se van compensando unos con otros, ¿no? El problema son aseguradoras, por ejemplo, que se dedican a vender seguros únicamente para
los típicos seguros que compras cuando compras un seguro, un boleto de avión, por ejemplo, que te vende la misma aerolínea y te dice, pues te cubro por muerte en este pedazo, ¿no? Y si la mayoría de la gente viaja en diciembre y la mayor mortalidad se da en diciembre, ¿no? Entonces sí puede haber un desajuste ahí, ¿no? Entonces, todo depende de qué tan, digamos, qué tanto impacto, qué tanto porcentaje del negocio de la aseguradora son este tipo de seguros, ¿no? Porque si se pueden ir compensando, el impacto no es muy fuerte, pero si solo venden seguros de este tipo, entonces sí puedes llegar a ser muy, muy fuerte el impacto. Oye, ya pisamos un callo. En el chat dice Rodr que varias aseguradoras venden seguros a corto plazo, pero ellos usan Balducci, dice. Ok. Ok, ups. Oye, entonces lo de las distribuciones circulares podría utilizarse, por ejemplo, para en el futuro vender seguros para, agárrense, COVID. Sí, por supuesto, sí, sí se comprueba, porque el COVID todavía no se ha comprobado que es temporal, ¿no? Por ejemplo, para influenza sí, ¿no? Porque la influenza sí se ha demostrado que es estacional, ¿no? Viene la temporada de influenza, así nos lo pintan en los comerciales, ¿no? Viene la temporada de influenza, vacúnate. Entonces, para influenza sí se pueden modelar a través de esto, ¿no? Y sí tiene un impacto muy fuerte. Ahora, Ok, ok. Sí. este, todo depende si vendes el seguro nada más para ese periodo de tiempo. Si lo vendes de forma anual, se compensa una parte del año con la otra parte del año, ¿no? Porque estás pagando una prima cuando no hay influenza y estás pagando una prima más pequeña cuando sí hay influenza, entonces se compensan, ¿no? Pero si vendes el seguro de forma que solo Eventual, ¿no? Vamos a decir, solo de evento, ¿no? corto plazo, solo te vas a cubrir en el periodo de influenza, ¿no? Esto sobre todo, y actualmente cada vez están diseñando más este tipo de modelos. Por ejemplo, en el caso de autos, ya existen este tipo de seguros de que con una app en tu teléfono, tú lo desactivas y lo activas cuando quieras, ¿no? Entonces, lo desactivas y entonces no estás cubierto y después lo activas y entonces estás cubierto. Entonces, ahí sí, si el día de mañana se decidiera activar este tipo de seguros contra la influenza, por ejemplo, y lo desactivo durante todo el año y lo activo nada más en diciembre, pues tendría que cobrar una prima mucho más alta que la que cobraría si la pago durante todo el año, ¿no? Entonces, ¿cuánto debería cobrar? Porque no debería cobrar lo mismo. Entonces se me ocurre que para el caso del COVID podría funcionar para, no sé, digamos, una persona que vive en un país en donde sí se han cuidado del COVID y que decidan ir a un país en donde pues, el gobierno ha hecho las cosas con las patas, ¿no? Por ejemplo. Exacto, No exacto. sé qué país, pero bueno. Bueno, exacto. Que eso sería el seguro de viaje, ¿no? Ok, Dentro del seguro de viaje, si vendes el seguro, pues solo por un periodo de tiempo y mucha gente viaja en diciembre, pues ese seguro debería ser más caro que aquel que viaja, por ejemplo, en julio, ¿no? ok, 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 dejo que sigas, perdón. Muy bien, sí. Gracias. Ok, muy bien. No sé si alguien más tenga un comentario que quiera hacer. A ver, por ahí, Ket Marifer dice, también podría aplicarse para un seguro de desempleo. Y Rogelio Rodríguez dice que le encanta la idea que presentas. Ok, muchas gracias. Ok, pues muy bien. Estas son, como les digo, simples aplicaciones. Realmente hay muchísimas y no se ha explotado completamente este tipo de distribuciones para este tipo de datos, porque realmente hay mucho en lo que se puede hacer, ¿no? Como les decía, otro de los impactos que puede tener es en probar
¿no? Si realmente hay una estacionalidad o no en nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy comparando homicidios con suicidios. Estos son datos del INEGI, ¿no? Y entonces se ve claramente, ¿no?, a la hora de ajustar este tipo de distribuciones, que los homicidios, ¿no?, no siguen una tendencia, ¿no? Digámoslo así, asaltos hay todos los meses del año, ¿no? Mientras que suicidios sí hay una tendencia, ¿no? Aquí en México ocurre que en los meses de verano, no sé por qué, la verdad, esto habría que preguntarse a un psicólogo o algo, porque no he metido a verlo, pero los datos lo indican, ¿sí?, que hay un mayor número de suicidios durante los meses del verano que en los meses de invierno, ¿no? En los países nórdicos, porque este análisis también lo hicimos para países nórdicos, es al revés, ¿no? En los meses de invierno, que es donde la gente está encerrada y realmente no reciben casi luz solar, es cuanto más suicidios hay. Entonces, en México realmente no hemos llegado a una conclusión de por qué ocurren más en los meses de, de verano, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Si estamos hablando de seguros, ¿no?, en el corto plazo, pues veamos el comportamiento que se da, ¿no?, respecto a los suicidios. Habla Marifer de los desencantos amorosos. ¿Serán en Pues a lo mejor sí, a lo mejor con el calor hay más infidelidad. No sé, podría No ser. sé, no sé. Muy bien. Otra base de datos que también analizamos para comparar este tipo de resultados, ¿sí?, fue el de los terremotos, ¿no? Sobre todo después de ver que en el 19 de septiembre ha ocurrido varias veces un terremoto. Entonces hay como esa tendencia o esa creencia de que en septiembre hay más terremotos, ¿no? Que de alguna forma hay una estacionalidad en los terremotos. Bueno, pues analizamos terremotos desde 1920, ¿sí?, mayores a una escala de Richter de 7, y no hay evidencia, no se ve evidencia de que haya esta estacionalidad, ¿no? O sea, realmente hay la misma probabilidad de ocurrencia de un terremoto a lo largo de todos los meses del año, ¿no? Entonces, pues todavía no. A lo mejor si vuelve a ocurrir otro terremoto en septiembre, esperemos que no, toquemos madera, pues a lo mejor empieza a decantarlo hacia allá, pero por el momento no hay evidencia de que sean estacionales los terremotos. También podríamos, en base a esto, hacer comparación de poblaciones, ¿no? Y ver si dos poblaciones son totalmente diferentes, ¿no? Y aquí comparamos también los huracanes, ¿no? Huracanes en dos periodos de tiempo, de 1951 a 1970 y de 1971 al 2008. Y ver si los tiempos en los que ocurren los huracanes han cambiado, ¿no?, con esto del cambio climático, a ver si el periodo de huracanes ha aumentado o se ha movido, etcétera, y tampoco hay evidencia, ¿no? Entonces también podemos hacer comparación entre poblaciones y vemos que no hay evidencia de que se hayan movido estas poblaciones. Analizamos también en otro artículo, ¿sí?, pruebas de independencia, ¿no? Porque después desarrollamos este modelo, pero para datos, en este caso trivariados, o sea, para datos multivariados. Podemos tener distribuciones circulares considerando datos multivariados. Esto se utiliza mucho en biología, ¿no? Las moléculas se pegan una molécula a otra en cierto grado. Hay varios ángulos en los cuales se pegan y eso determina qué tipo de molécula es. Y entonces se utilizan mucho las distribuciones multivariadas para ver precisamente qué tipo de moléculas se dan, ¿no?
se pueden utilizar. Nosotros en este caso lo utilizamos para ver el comportamiento de las moléculas de contaminación, ¿no?, en la Ciudad de México. Tomamos 3 estaciones de monitoreo, una en el norte, una aquí en el Pedregal y otra en Angares, por el aeropuerto, ¿no? Y ver si medían los contaminantes, la medición que tomaban era independiente entre ellos, si realmente la contaminación que se da es solo por zonas en la Ciudad de México o tienen que ver la contaminación en cada una de las 3 zonas. Y resulta que sí, que rechazamos totalmente la prueba de independencia y sí están relacionados los contaminantes en cada una de estas estaciones de monitoreo, ¿no? Cuando en una hay mucha contaminación, en el resto también, ¿no? La del norte menos, pero la del Pedregal es la que más está relacionada con las dos, quizá por el movimiento en el viento, por la dirección del viento que trae los contaminantes hacia el Ajusco y se estacionan aquí, ¿no? Entonces, esa puede ser una de las explicaciones, pero que no son independientes, no son independientes ninguna de ellas. Y nuestro más reciente análisis, ¿sí?, tiene que ver con segmentación de mercados, ¿no? Porque esa es otra de las grandes ramas en las que se puede analizar o utilizar este tipo de distribuciones, ¿no? Y entonces tomamos una base de datos de Foursquare, ¿sí?, que supongo que si hay muchos estudiantes, ustedes saben exactamente qué es Foursquare, pero si no, pues es precisamente pues esta aplicación donde cada uno que llega a un cierto sitio dice aquí estoy y da sus recomendaciones acerca de ese sitio. Y entonces tenemos datos de Foursquare, ¿no?, de personas que han visitado bares, aeropuertos, estaciones de tren, universidades, sitios históricos, etcétera, ¿sí? Y lo que nos gustaría ver es cuál es el movimiento de personas en cada uno de estos sitios y si podemos agrupar de alguna forma los sitios por qué cantidad de personas los visitan, ¿no?, y a qué horas del día. Entonces, estos datos los modelamos de forma semanal, ¿no?, porque pues el comportamiento de visitar cada uno de estos sitios pues es muy diferente. Y el resultado que obtuvimos es, tenemos para estos datos, aquí tenemos, precisamente como les mencionaba, pues datos de restaurantes, bares, aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobús, tiendas, bueno, centros comerciales, centros históricos, estadios y universidades. Y todos estos se agruparon, ¿no?, por su comportamiento, porque lo que hicimos fue, pues, comparar estas poblaciones y agrupamos, eso es precisamente lo que hace la segmentación, ¿no?, de todos los sitios, pues los agrega en grupos, ¿no? Lo que hace es, cuáles son los que tienen un comportamiento parecido, y resultaron en 3 clústeres, ¿no?, que son de estos grupos, pues los que más se parecen entre ellos, ¿no? Y tenemos 3 clústeres. Uno que es la línea continua, el clúster 1, estos son bares y restaurantes, ¿no? Entonces vemos cómo a lo largo del día va subiendo la asistencia y luego va bajando y luego va subiendo. Los picos se dan precisamente como al mediodía, ¿no? Abajo es las horas de madrugada, ¿no? 3, 4, 5 de madrugada, que nadie va porque están cerrados, ¿no? ¿Cómo crecen en los fines de semana, viernes, sábado y domingo, ¿no? Hay mucha más asistencia. Pero de lunes a viernes, pues tampoco es que sea tan malo la asistencia a este tipo de lugares, ¿sí? Después tenemos la siguiente línea punteada, ¿no?, que es como guiones, ¿no? Eso agrupa universidades, ¿no?, y college, porque estos son datos de Inglaterra.
Entonces vemos cómo hay asistencia lunes, martes, miércoles, jueves y menos los viernes. O sea, los estudiantes ya casi en viernes ya casi ni van y sábado y domingo no van. Entonces está casi flat esa parte. Y luego los demás puntos, la otra línea, que son puntitos, puntitos, ¿no? Que es el clúster 3, agrupa lo que son los estadios, ¿no? Que pues vemos como a lo largo de la semana casi no se visitan, en jueves como que aumenta un poco, ¿no? Porque hay partidos jueves en la noche, y los domingos sube muchísimo, ¿no? Porque todo mundo asiste a los partidos los domingos, ¿no? Entonces vemos cómo a través de modelar el comportamiento semanal, nosotros podemos agrupar los diferentes sitios, ¿no? Por su comportamiento semanal, ¿sí? ¿Para qué serviría esto? Nos serviría, por ejemplo, para mandarles comerciales, ¿no? A la gente que visite esos sitios, ¿no? Y ustedes, a lo mejor algunos no lo saben, otros sí, cuando estás navegando en redes, de repente te van apareciendo mensajes, ¿no? O estás en Waze o estás así, y te dicen, pues aquí hay una agencia de coches o aquí hay esta otra cosa y te aparecen comerciales, ¿no? Eso es precisamente porque vas pasando por un sitio donde ahí se está bombardeando con esa información. Con esto sabríamos precisamente qué día de la semana y a qué hora hay más gente y nos conviene comprar anuncios si nos vamos a anunciar, si vamos a anunciar nuestra compañía, por ejemplo, en esos sitios donde podemos mandar información, ¿no? Y le vaya a llegar a una mayor cantidad de consumidores, ¿no? ¿Para qué voy a enviar, por ejemplo, información o este tipo de comerciales cerca de universidades en sábado y domingo, que no va a haber nadie, ¿no? Entonces no me conviene comprar anuncios lanzados en esas zonas, ¿no? Durante esos días. Y bueno, pues como les comentaba, con esto termino, ¿no? Es simplemente una muestra, ¿sí? De todos los tipos de datos, de todos los tipos de problemas que podrían resolverse con datos circulares, ¿no? Y muchas veces no se toman en cuenta, ¿no? Y entonces podemos estar cometiendo errores de trabajar con datos que eh, deberían trabajarse como circulares y que se están trabajando como datos lineales nada más. Como les digo, con eso termino. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, alguna queja. Pues más bien solo felicitarla, doctora. Excelente trabajo. Vamos a estudiarlo para tratar de entenderlo. Muchas gracias. Sí, la verdad es algo que no se utiliza mucho, sobre todo en datos actuariales, y cuanto más nos vayamos avanzando en el tiempo y más haya desarrollo en, sobre todo lo que es ciencia de datos, que vamos teniendo cada vez más datos y de forma instantánea, ¿sí? Eso nos va a permitir tener muchísimos más datos y poder modelar cosas, pues casi por minuto, ¿no? Y entonces, este tipo de cosas pues, nos van a servir o sea, van a ser todavía de más utilidad. Yo quisiera hacer una pregunta, doctora. ¿Sí? ¿Han visto alguna aplicación para VAR? VAR de riesgo. Sí, para VAR de riesgo. No hemos trabajado con eso. Realmente los datos financieros, ¿sí? Son bastante más quisquillosos, ¿no? Que otro tipo de datos, ¿no? Porque más que estacionalidad
por los mismos datos, se debe a otro tipo de decisiones que se toman en el sector financiero. Entonces, más bien el impacto viene por otras variables y no necesariamente por cómo se comportan los rendimientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros fuéramos a ver datos financieros, por ejemplo, pues se ve, ¿no? Si tú analizas los datos, pareciera que hay una tendencia en que caen los rendimientos siempre a final de semana, ¿no? Y eso tiene que ver con que muchos fondos de inversión liquidan las posiciones a final de semana y después los ponen a dormir, por decir algo, la inversión durante el fin de semana. Entonces, no es algo intrínseco a cómo se mueve el precio de las empresas, sino es por las decisiones que se toman alrededor, ¿no? Entonces, realmente, poder separar el comportamiento de lo que es realmente el rendimiento o el precio de una empresa y el comportamiento que se da, ¿no? Es un poquito complicado, ¿no? Entonces, si no hemos hecho nada, habría que investigar un poquito más sobre eso, pero pues ya es más futura investigación. Gracias. De nada. Muy bien, está abierto el foro para preguntas. Vamos, anímense. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, antes que nada, felicitarla. Justamente hablando un poquito del tema financiero, se me ocurría también, como exacto, quería preguntarle si había aplicaciones, digo, ya más o menos me contestó ahorita con el VAR, de, por ejemplo, del January Effect, ¿no? En temas bursátiles, ¿no? Que suele ser pues, una ganancia adicional por el efecto enero, ¿no? Y pues sería quizá interesante, no sé qué opinen. Sí, claro, pero es precisamente ese tipo de situaciones las que, ahorita estamos precisamente trabajando en ello, estamos tratando de desarrollar un modelo de regresión basado en este tipo de datos que podamos incluir otras variables para precisamente incluir estos otros efectos que se pueden dar, ¿no? Muchas compañías liquidan sus inversiones, ya sea en junio, ¿no? Ya sea en diciembre, ¿sí? Y para poder hacer el cierre, ¿no? Entonces, esto tendríamos que modelarlo pues a través de una indicadora, ¿no? De ver qué es lo que está pasando, qué tan fuerte es el impacto, para ver si realmente es efecto de los precios o es realmente de las decisiones que se toman, ¿no? Entonces, sí, ahorita estamos trabajando en ello, tratar de incluir otras variables dentro del modelo para que se pueda precisamente modelar. Perfecto, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. No, muchas gracias por la pregunta. Gracias. Sí. Hola Mercedes, Muy buenas bien. tardes. Hola. Una pregunta. Venga, Ale. Hola, soy Alejandro Alegría. Saludos primero. ¿Qué tal, Alejandro? Mucho gusto en saludarte. Hola Mercedes. Oye, dos preguntas. Una Sí. rápida es, en la segmentación, me Ajá. imagino que se utiliza algún tipo de distancia, ¿o me equivoco? O sea, ¿cómo determinan los clústeres? Básicamente, lo que hacemos es como si fueran, compararlos entre ver si son poblaciones diferentes o son poblaciones similares. Es a Ok, través de pruebas de hipótesis. Ajá. muy bien. Entonces, los vamos Perfecto. agregando en el mismo clúster. Los Sí. que, si lo agregas, queda como que la misma distribución. Ya entiendo el procedimiento. Y la segunda pregunta, Mercedes, es, yo sé que hay avances bayesianos sobre esto, pero ¿qué tanto se ha avanzado en la parte bayesiana de Es, análisis de datos circulares? sí. Nosotros desarrollamos un paper en estadística bayesiana, ¿no? Ujú. Para analizar precisamente el comportamiento de
estos coeficientes C. Ujú. En general, ¿no? He visto muy poco desarrollo de estadística bayesiana en datos circulares. O sea, casi nada. O sea, yo no Entonces tengo, tenemos, ok, hay está que como, trabajar ahí, ¿sí? ¿eh? Hay que Sí, trabajar entonces ahí. sí, 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 sí. O Eso sea, me es gusta. que ni siquiera, para la von Mises, o sea, no hay mucho trabajado en estadística bayesiana. La mayor parte es estadística clásica, sí. Gracias, Mercedes. Muchas gracias. ¿De qué? Muy bien. Seguimos teniendo el foro abierto para preguntas. Nos preguntaba Marifer si iba a estar disponible la presentación. Bueno, pues más que tener la presentación, vamos a tener el video cargado en el canal de las jornadas de actualización. Pero ¿sabes qué cosa sí estaría súper bien que pudiéramos hacer, Mercedes? Ujú. Este, si por ahí pudieras pasarnos, por ejemplo, las ligas a los diversos trabajos en los que pues expones tus hallazgos, tus investigaciones, estaría padrísimo para ponerlo ahí también con la descripción del video. Sí, mira, este paper, el que tengo en pantalla, que es el que publicamos en el Journal of Statistical Software, trae como un resumen de pues, la mayor parte de los ejemplos, ¿no? Y precisamente trae los comandos para correr todos los análisis en R, ¿no? Entonces, si les gusta jugar con esto, es un buen punto de partida. Súper, súper, pues sí, ese estaría genial. Ujú. Che, bueno, damas y caballeros, queridos colegas, ¿hay alguna otra pregunta o ya dejamos a la doctora ir a cenar con su familia? Parece que ya no. Bueno, pues en ese caso, colegas, amigos, Mercedes, muchísimas gracias por la presentación y gracias a todos ustedes. Si estuvieran interesados los actuarios certificados en validar horas de educación continua ante el Colegio Nacional de Actuarios, les pido que por favor me regalen un mensaje por correo electrónico a daniel.lopez@anahuac.mx y con gusto validamos las horas. Bueno, pues por ahora es todo y nos vemos en la próxima jornada de actualización. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias, Mercedes.